Bienvenidos a el canal de México a través de su historia. El día de hoy les llevamos los hechos históricos que cambiaron a México en julio. Así que, ¡comenzamos! ¿Sabías tú que el 1 de julio se conmemora el Día del Ingeniero y la fundación de la Escuela Naval Militar, que esta fue fundada por Porfirio Díaz en 1897? El 2 de julio muere Porfirio Díaz en París en 1915. También muere el profesor y periodista revolucionario Filomeno Mata. ¿Conoces tú que Juan N. Méndez, quien fue presidente de México, nace en Tetela de Ocampo, en Puebla, un 2 de julio? Un 3 de julio nace en Aguascalientes José Guadalupe Posadas, dibujante, litógrafo y grabador. De igual forma, nace en la Ciudad de México el naturalista, catedrático y museógrafo Alfonso L. Herrera. Un 4 de julio, en 1958, muere el director de cine mexicano Fernando de Fuentes. Entre sus películas están Allá en el Rancho Grande, Vámonos con Pancho Villa y Doña Bárbara. En 1997, un 4 de julio también, la sonda espacial Pathfinder aterriza en Marte. Un 5 de julio, pero de 1858, muere en la Ciudad de México Valentín Gómez Farías, quien fuera presidente de México. Un 6 de julio, nace en Temascalcingo, en 1840, en el Estado de México, el pintor mexicano José María Velasco. De igual forma, en 1848, un 6 de julio, termina la Guerra México-Americana con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1858 nace Miguel Lerdo de Tejada. Otro 6 de julio de 1907 nace la pintora mexicana Frida Kahlo en Coyoacán, Distrito Federal en aquel entonces, hoy Ciudad de México. En 1992 muere el músico y compositor argentino Astor Piazzolla. Un 9 de julio, pero de 1894, muere el compositor mexicano Juventino Rosas, autor del vals Sobre las olas, en Surgidero de Batamó, Cuba. Tenía 26 años. Muere en la Ciudad de México Adolfo de la Huerta, que fue revolucionario y expresidente de México. Había nacido en Guaymas, Sonora, en 1881. Un 14 de julio, pero de 1850, muere en París, Francia, el doctor en teología e intelectual del liberalismo mexicano, José María Luis Mora. Un 15 de julio, pero de 1946, muere en la Ciudad de México el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Otro 15 de julio, pero de 1979, muere en la Ciudad de México el abogado Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera presidente de México de 1964 a 1970. Un 17 de julio, pero de 1928, es asesinado el general Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla durante un banquete en su honor. Un 18 de julio, pero de 1872, muere el presidente mexicano Benito Juárez en el Palacio Nacional. En 1325 es el aniversario de la fundación de Tenochtitlán y en el año 2000 muere el futbolista, árbitro, director técnico y comentarista Fernando Marcos a los 86 años de un paro cardiorrespiratorio. Es fusilado un 19 de julio de 1824 Agustín de Iturbide, quien ayudó a consumar la independencia de México y fue emperador. En 1872
toma la presidencia interna de México Sebastián Lerdo de Tejada. Un 20 de julio, pero de 1923, Pancho Villa es asesinado en una emboscada. En 1955 muere el actor de cine y compositor mexicano Joaquín Pardavé Arce de una hemorragia cerebral. Un 30 de julio, sí, pero de 1811, es fusilado el cura Miguel Hidalgo y Costilla, héroe de la independencia de México. En 1998 muere el actor mexicano Jorge Rusek de un paro cardíaco a los 66 años. Y en 1999 muere el actor Eduardo López Roja por septicemia producida por diabetes. Había nacido el 3 de mayo de 1938. Entre sus películas están Los Caifanes y La mujer de Benjamín. Y por último, un 31 de julio, pero de 1566, muere Fray Bartolomé de las Casas, conocido como el apóstol de los indios. Esto es todo por el momento y los efemérides que consideramos más importantes del mes de julio. Les recordamos que hay muchos más, pero nosotros decidimos traerles estos, pues los consideramos más importantes en hechos históricos en México. Ya saben, si les gusta nuestro contenido y no te has suscrito, suscríbete por favor. Eso nos ayuda muchísimo. Toca la campanita para nuevo contenido y, por favor, comparte. Eso también nos ayuda demasiado. Pero sobre todo y como siempre les pedimos, no se olviden de nosotros. Ya saben, yo soy Angie G y hasta la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao! Adiós. Adiós. Suscríbete. Adiós.